Muy buenos días y muy buenas tardes o muy buenas noches donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Este es su podcast, Depende. Yo soy Fernando López y aquí a mi lado está Michelle González. Michelle Cortés. Espera, me equivoqué con tu nombre. Me ibas a decir González, ¿verdad? Sí, no sé por qué. No sé por qué González. No sé de dónde saqué el González. No lo sé. Está bien, Ah, Michelle está González. bien. Está bien. Es- Hola a todos. Este, Pero déjame, está bien, está bien. Pues yo estoy bien. No me quejo, desvelada como siempre, pero bien. ¿Tú cómo estás, Fer? bien, muy bien. Todo bien. Pues bueno, ¿Y qué hora? sí, yo también ya. Digo, esta vez no nos tardamos tanto, así que eso es bueno. Pero ahí vamos. Sí, exacto. Bueno, pues la primera nota, digamos, no es tan reciente porque ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Em, Nada más que creo que este tema ha tomado como mucho, ha tenido mucho impacto. Creo que en esta semana creo que estuvieron hablando bastante de eso. Entonces creo que es importante retomarlo un poquito. Y para empezar, hace unos días, el gigante internacional de alimentos Kraft Heinz, que de hecho es muy famoso, advirtió esta semana que la gente tendrá que acostumbrarse, ¿no?, a precios más altos de los alimentos como resultado de una inflación generalizada posterior a la pandemia. Y es que durante la pandemia muchos países vieron caer no solo la producción de materias primas, sino que tuvieron, digamos, por lo mismo tuvieron muchos problemas para producir ciertas mercancías, entonces empezaron a incrementar muy rápido los precios de los productos en los supermercados, en los mercados, y que de hecho, por ejemplo, muchos comentaristas fue algo que han destacado, por ejemplo, en las semanas, ¿no? Que cada vez la gente se está quejando más de que no le alcanza, de que hay cosas que faltan y que eso ya les está empezando a repercutir, por ejemplo, en los costos, ¿no? Por ejemplo, de lo que compran semana con semana. Y es que a pesar de que con toda esta reactivación que se ha dado, pues sí, en lo que llevamos más o menos del año, si bien sí se ha recuperado un poco la oferta, ¿no?, de alimentos, de materias primas, muchas economías aún no han logrado como ajustar, ¿no?, la cantidad que ofrecen a la demanda que hay. Y es que, o sea, no solo es debido a esta alza como generalizada de precios el problema, porque si hacemos memoria, que digo que ya lo habíamos hablado esto en un podcast anterior, ¿no? Recordemos que este año y el año pasado pasamos por bastantes problemas climatológicos, ¿no? Primero pasamos por una grave sequía a inicios de este año y después pasamos, de hecho, aún creo que estamos pasando por un alto periodo de lluvias, ¿no? Que provocó inundaciones, pérdidas de cosechas enteras, ¿no? Lo que aparentemente volverá a suceder a causa del fenómeno climatológico de la niña, ¿no? Que se prevé que este podría causar estragos más graves hasta finales de noviembre más o menos, y que probablemente causará un invierno seco hasta inicios o mediados de febrero. O sea, es decir que si bien es posible que haya un invierno más o menos frío, es bueno, que según yo tenía entendido que habían dicho que iba a ser uno de los inviernos más calurosos, pero pues ahorita está como en ver qué va a pasar. Y esto me lleva a lo siguiente, ¿no? Y es que todo parece indicar que si bien el siguiente año también va a haber problemas, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, puede haber pérdidas de cosecha, problemas en el suministro de agua. Todo parece indicar que esta crisis alimentaria que ya estamos enfrentando
lejos de evitarse, podría agravarse aún más, ¿no? Y que junto con el descontento de la gente de que cada vez les alcanza menos, de que no están, em, sí, vaya, ¿no? No están obteniendo todos los productos que necesitan, digamos, para el día al día, este, pues ya está, ¿no? Como ese descontento que cada vez se nota en la gente. No sé tú qué opinas al respecto, Fer. Bueno, pues creo que hay que comenzar con el inicio, ¿no? Como lo decías, ya no es un tema nuevo, o sea, no es como que estemos hablando de algo que nunca se había visto en nuestros días, ni siquiera estamos hablando de algo nuevo durante este año, sino que esta crisis alimentaria que se está produciendo cada vez más, ¿no? Después de la pandemia, pues data del mismo cambio climatológico que hemos vivido en este año. Y como decías, ¿no? El fenómeno de la niña amenaza y tiene altas probabilidades de que suceda nuevamente para finales de este año y provoque que las lluvias, por ejemplo, en nuestro país y en la mayor parte de este parte del mundo, se alarguen hasta finales de noviembre y tengamos un invierno bastante seco, ¿no? Bastante, y más bien en los campos de cultivo. Esto ha venido manejando pues desde hace ya varios meses, ¿no? Y se ha incrementado más la cantidad de cultivos que han estado en riesgo o que han tenido producciones de diferentes vegetales, semillas, por ejemplo, ¿no? Digo, supongo que muchos hemos visto cómo, por ejemplo, han incrementado el precio del aceite o de aceites vegetales o de aceites de semilla en general, ¿no? Debido a las presiones inflacionarias que ha habido debido a la baja cantidad de producción que han tenido ciertos cultivos, no solo aquí, ¿no? Sino importados de Estados Unidos u otras partes del mundo. Entonces, creo que es importante destacar primero que la inflación que se está viviendo actualmente, ¿no? En estos alimentos, pues no es una inflación como otros tiempos, ¿no? Que pudiera ser por cuestiones del combustible, por ejemplo, ¿no? Unas décadas o incluso unos cuantos años, sino que esta es una verdadera repercusión en la economía del cambio climático, condiciones mismos. Y no de que nosotros hayamos, o que no hayamos cuidado, ¿no? Como especie humana, no hayamos cuidado nuestros cultivos lo suficiente o no hayamos hecho lo suficiente para prever esto, sino que no, más bien no hemos sido conscientes. Nuestras acciones siguen teniendo repercusiones y cada vez mayores. Y, por ejemplo, ¿no? El fenómeno de la niña que va ocasionando eh, el opuesto al fenómeno del niño, pero de todos modos está generando climas severos, ¿no? Climas muy contrastantes en ciertas partes del mundo y hablan sobre que este fenómeno puede llegar a provocar nevadas en ciertos lugares por ejemplo, de Estados Unidos o también generar aún más lluvias e inundaciones en nuestro país, lo cual pues va a ir, no va a frenar esta presión inflacionaria sobre los cultivos, ¿no? Entonces no vamos a esperar que esto se vaya a dar en el corto plazo porque el clima va a seguir cambiando y va a seguir siendo muy extremo en estas regiones, sobre todo hacia Sudamérica y hacia Centroamérica, el Caribe, lo cual pues va a seguir generando mayores y en diferentes hortalizas, vegetales, frutas, que van a generar un efecto dominó, ¿no? Poco a poco van a ir incrementando los precios de diferentes cosas que ya no tengan que ver exactamente con el sector agrícola.
¿no? Entonces van a empezar a incrementar también precios ya no solamente de comidas procesadas como condimentos o aceites, sino también van a empezar a incrementar los precios ya de bienes que no tienen como tal una relación directa con el sector agropecuario. ¿No crees, Mitch? Sí, totalmente. Digo, creo que a estas alturas ya no se puede decir que el cambio climático es un invento, ¿no? O sea, claramente ya, digamos, ya es cada vez más notorio, ¿no? Que los efectos ya están ahí, ¿no? Y qué más claro ejemplo que lo que estamos viendo, ¿no? Y como bien dices, o sea, mm, por ejemplo, quiero suponer que un poco a lo que te refieres con el incremento, ¿no? Por ejemplo, de productos que no son agrícolas. eh, es un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? Creo que en la industria automotriz, ¿no? Que están habiendo incrementos en los precios de las piezas, cosas así. Exacto. Sí, o sea, em, y creo que tiene que ver un poco como con todo, ¿no? O sea, desde los impactos que ha dejado, por ejemplo, inundaciones, bloqueos de carreteras, mm, que, por ejemplo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ese era otro de los puntos que tocaba la nota, ¿no? Que cada vez es más escaso, por ejemplo, insumos como el agua, ¿no? La tierra no se puede usar tan fácilmente. Problemas, por ejemplo, con el uso del suelo, que si les interesa, el podcast anterior se trató de eso, ¿no? Por si les interesa. Este, y, y justo eso, ¿no? O sea, que cada vez eh, hay más bloqueos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay más problemas, no solo para que, digamos, ¿no? La agricultura se lleve a cabo, ¿no? Sino que ya está empezando a impactar, como bien decías, ¿no? En otros sectores, como por ejemplo el automotriz, ¿no? El manufacturero, que simplemente ya no, ¿cómo decirlo, no? Ay, es Sí, que creo que no son indirectos porque ya, o sea, ya intervienen en el proceso de producción, ¿no? O sea, ya no tienen agua, no tienen insumos, ¿no? Y por ejemplo, se ven afectados, por ejemplo, carreteras, redes de suministro, o sea, ya es un problema integral, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, si hay un ujú, problema en uno, afecta a todos, ¿no? Entonces sí, creo que, sí, es que se me fue la palabra. Entonces, eso, ¿no? Creo que eso es lo más grave, ¿no? Porque justamente, como bien decías, no es la primera vez que hablamos de esto, ¿no? Y justo a inicios de este año retomamos tanto la nota de sequía como inundaciones a mitad de año y básicamente todo parece indicar que se va a repetir el mismo patrón, ¿no? O sea, aunque ahorita las presas estén llenas y no haya tanto problema con los suministros, em, por lo mismo de que el impacto al medio ambiente, ¿no? Este impacto ecológico cada vez es más grave y que todo parece indicar que ya es irreversible. mm, Te habla de que este tipo de fenómenos, ¿cómo explicarlo? Como de tendencia, ¿no? De que de repente hay mucho calor, de repente hay inundaciones, cada vez es más constante y en periodos más cortos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en lo personal, lo que me preocupa es que yo no veo una estrategia sólida, ¿no? Consistente que diga, vamos a tratar de prever como las posibles consecuencias y empezar a darles una solución, ¿no? Hace como 2, 3 capítulos comentábamos de que fue en Banxico, si no mal me acuerdo, ¿no? Que ya se estaban tomando en cuenta justo los efectos de la crisis alimentaria, igual, por lo mismo, ¿no? Una crisis de que se había perdido mucha producción agrícola a mediados de este año, si no mal me acuerdo. Entonces, yo creo que todavía
falta como empezar a trabajar más en este tipo de iniciativas. No sé tú qué opinas, Fer. Sí, creo que es algo importante porque también aquí entra sobre todo la planeación, ¿no? Porque si bien, y lo mencionan en la nota de la BBC y en diferentes otros artículos científicos, que el fenómeno de la niña y del niño pues son impredecibles, ¿no? Por más que puedan pasar a lo mejor un año tras otro, o sea, continuamente, pues manera de poder afectar un fenómeno cuando se presenta, ¿no? Es completamente aleatorio la manera en que va a ir afectando y vaya desarrollando situaciones climatológicas para saber cómo va a terminar afectando el fenómeno, ¿no? Entonces creo que también entra aquí la planeación y la gobernanza de diferentes áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, por decir un ejemplo muy cercano, ¿no? Que no fue exactamente que afectó a los cultivos, pero por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estuvo lloviendo mucho y hubo grandes lluvias y todo, y el plan que se terminó dando y que se tiene como medida planeada ya previamente era que desfogar los diferentes ríos entubados que se tienen en la ciudad y las presas hacia otros canales y hacia otros lados, lo cual terminó desembocando, ¿no? En que la comunidad en Tula, en Hidalgo, sufriera grandes afectaciones, ¿no? Se terminó inundando todo y murieron muchas personas debido a la protección que se tuvo hacia la Ciudad de México para que no se terminara inundando, ¿no? Y digo, no es como que en Tula fuera completamente agraria la situación, pero así como ese caso, hay muchos otros en los cuales se terminan priorizando otras cosas de darle prioridad o de darle la importancia que deben a los alimentos y a los cultivos de las personas, ¿no? A las personas que viven en situaciones rurales y de las cuales, pues, por más que se intente ver como el gran progreso a la urbanidad y a las grandes urbes y a las ciudades, pues aún sigue dependiendo en gran medida del sector agrícola y de las zonas rurales que se van formando alrededor de ellas. Entonces, creo que es importante la gobernanza en el sentido de que se priorice y se le dé el valor que se merece a la agricultura, los cultivos, para poder aspirar a ser una sociedad que no padezca de hambre, ¿no? Que tenga suficiencia alimentaria, que no dependa de que el clima no nos vaya a terminar tirando todos los cultivos para que no haya una gran inflación. Por lo cual, pues creo que sí también se tiene que voltear a ver el campo, que ha sido muy abandonado durante muchas décadas aquí en el país, y voltear a ver el cultivo, porque pues esto nos está afectando, ¿no? Y como decías, recordando lo que decíamos en capítulos anteriores, Banjico, ¿no? Cómo ha tomado en cuenta ya el factor de la y de los precios agrícolas debido al cambio climático dentro de sus tasas de interés, ¿no? Y actualmente pues, estamos viendo que se tienen que seguir haciendo estas medidas. No es común en este momento, pero sí va a seguir siendo algo de relevancia el cambio climático y la manera en que nos estamos afectando, ¿no? Al mismo clima y a los niveles de precipitación, a los grados de temperatura, ¿no? Al aumento en grados de temperatura promedio que se tiene. Así tomar en cuenta y tomar decisiones con respecto a prever problemas no solo alimenticios, sino ya que afecten a demanda agregada diferentes personas en sus diferentes actividades productivas, que ya, como decía, ¿no? Hacia lo agropecuario y hacia lo agrícola, sino también
en un, de las repercusiones en la zona industrial y en la actividad secundaria. Eh, y creo que también es importante entender que a pesar de que estemos diciendo que la y que, y que se tiene que esto ha sido la causante como tal de la inflación que se vive actualmente, también es necesario tomar en cuenta que hay otros factores, ¿no? Como por ejemplo problemas laborales, diferentes demandas salariales que puede haber en diferentes lugares, así como tal, así como también eh, los problemas de la reactivación económica, ¿no? Que por ejemplo también hay problemas como por ejemplo lo de el enfoque hacia el carbón o hacia los combustibles fósiles que se le ha dado eh, a diferentes empresas para su actividad, así como el aumento de emisiones de gases del efecto invernadero a la atmósfera en un futuro o más consecuencias, ¿no? Y que puede hacer que ese fenómeno, o que es la niña o el niño también, puedan estar pasando más constantemente que otros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, digo, justo como comentas, ¿no? No solo el hecho de que no se le ha dado la importancia suficiente, no solo al campo, ¿no? Sino a los problemas que surgen, ¿no? Justo del que ha estado mucho tiempo desatendido, ¿no? Y es como un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, incluso durante este año. Em, ¿Cuáles fueron, por ejemplo, las decisiones que tomó el gobierno, ¿no? En lugar de, por ejemplo, ay, en lugar de apoyarlos, cosas así, eh, empezaron a importar más, ¿no? O sea, por ejemplo, la importación de maíz aumentó considerablemente en general, ¿no? De productos agrícolas. Y al contrario, ¿no? Por ejemplo, muchos productores pues sí, ¿no? Digamos, en el campo tuvieron, por ejemplo, que dedicarse a otra cosa porque simple y sencillamente no estaban recibiendo el apoyo necesario para seguir adelante, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, la única iniciativa, entre comillas, que vi fue lo de, creo que se llama el Tianguis de Bienestar, ¿no? Que, o sea, si bien se presenta como a precios accesibles, ¿no? Las mercancías, este, realmente no me parece que sea la manera ni adecuada, porque además se sigue dando esta costumbre de que se abarata no solo la mano de obra campesina, sino sus cultivos, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, creo que una vez creo que era un reportaje, de pesos más o menos, este, no me acuerdo si eran, creo que estoy como exagerando, pero creo que eran como 100 kilos, por ejemplo, de romeritos, cosas así que son de temporada. Y, por ejemplo, productos como el jitomate que aumentan mucho de precio, em, por ejemplo, o sea, les pagaban una miseria realmente por la producción tal cual, ¿no? O sea, y entiendo que hay costos de transporte y demás, pero realmente, o sea, si llevamos esta situación, ¿no? Que estaba, por ejemplo, antes de la pandemia, a la situación actual, donde cada vez hay menos apoyo a este sector, ¿no? Y que se le prefiere dar prioridad a la importación. Digo, y sobre todo, ¿no? Que esto claramente ya va a ser un problema a largo plazo, ¿no? O sea, es algo a lo que ya se le tiene que empezar a dar prioridad, porque si no, veo muy complicado que después se pueda resolver esta crisis, o al menos así lo veo. Sí, completamente de acuerdo contigo. Es difícil que se pueda resolver la crisis, ya no solamente, ¿no? Eh, para finales de este año a lo mejor, sino en general, ¿no? En el corto plazo.
o hasta el mediano plazo. Entonces, creo que va a ser importante ver también lo que pasa con las demandas de, como decías, ¿no? De productos de temporada o también de todos estos cultivos que son muy volátiles como el jitomate o el limón o el aguacate incluso, ¿no? También que sube mucho de precio a veces y ver qué puede llegar a ocasionar, porque pues esto no va a frenarse aquí, ¿no? Y no se ve como que haya una medida o un cambio en el gobierno o de alguna manera en el Estado para poder frenar esta situación, o al menos no una que se vea como la más adecuada o una clara solución a los problemas. Sí, no, pues digo, por lo pronto no nos queda más que esperar, ¿no? Que pues, digo, realmente se les empieza a voltear a ver y se le, pues sí, ¿no? Que haya proyectos que ayuden a mejorar esta situación para los productores del campo mexicano. Digo, y que nosotros, ¿no? También am, apoyemos un poco el consumo local, ¿no? De estos pequeños productores. Digo que también si bien no reciben tantos apoyos por parte del gobierno, pues sí, por lo menos que uno, ¿no? Como consumidor, sí trate pues de echarles un poco la mano. Y pues a ver, ¿no? Cómo va evolucionando todo esto. Exacto. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, em, bueno, mejor dicho, cambiando completamente de tema, otra noticia que ha surgido en las últimas semanas y quizá hasta en este último año, pero ha incrementado en estos últimos días, es la situación laboral en Estados Unidos, la cual pues ha cambiado sobre todo por las cuestiones de la pandemia, lo cual pues ha generado actualmente muchas huelgas y disputas sindicales, ¿no? Negociaciones algo ríspidas entre diferentes empresas grandes de Estados Unidos y los sindicatos existentes y nuevos que se han creado o que han crecido en tamaño considerablemente. Y eso es debido en gran parte a que durante la pandemia eh, se ha generado como una escasez de mano de obra, ¿no? En diferentes sectores clave de la economía estadounidense. No solamente un sector como podría ser en la industria, sino también en sectores como los servicios, como hablan sobre hasta incluso escasez y disputas sindicales y negociaciones en el ramo del transporte escolar, lo cual pues ya es como un sector muy, muy específico y no tan grande, pero también en otros lugares como por ejemplo Kellogg's o industrias como la manufactura, las cuales pues han ido aumentando su capacidad sindical. Se habla de que había eh, afectaciones a cada vez mayor cantidad de empleados y cada vez hay mayor cantidad de empleados afiliándose a sindicatos, lo cual ha generado que en un artículo del país, por ejemplo, lo llaman como la primavera sindical de Estados Unidos, ¿no? Se habla de que eh, estos sindicatos, estos nuevos sindicatos y estos viejos sindicatos que han resurgido durante la pandemia, están buscando una mejora en las condiciones laborales para los ciudadanos estadounidenses, pero no solamente en el sentido de un aumento salarial posiblemente o algún trato así por el estilo, sino también hablan sobre el tiempo laboral, ¿no? El tiempo de la jornada laboral que quieren que disminuya o que al menos que sea más, que se compensen más los tiempos extra que se están, que están
realizando los trabajadores y no se están pagando de la manera que se esperaría por parte de los sindicatos. Se habla de que aproximadamente el 3% de la masa laboral de Estados Unidos está experimentando esta situación de descontentos laborales y de que buscan que sus condiciones mejoren a raíz de lo de la pandemia, ¿no? A raíz de la crisis sanitaria que hubo. Eh, entonces, esta es una repercusión que, pues la verdad, creo que no muchos analistas habían esperado, o al menos no era como de lo más sonado durante los diferentes pronósticos de lo que iba a pasar después de la pandemia. Entonces creo que es importante resaltar que eh, no se esperaba que fuera a haber digamos así, como una comunión entre diferentes empleados, entre diferentes obreros, que fuera a ocasionar estas presiones sindicales que hay hoy en día en Estados Unidos. Y los resultados pues aún siguen siendo un tanto inciertos o si van a poder ser escalables, ¿no? A más grande medida o que vayan a generar un mayor impacto. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Michi? Mm, bueno, pues antes que nada yo creo que este tema es interesante, creo que tiene mucho de qué dar. Y esto lo digo sobre todo porque, digo, creo que a diferencia de tu opinión, yo creo que sí era algo que ya se podía notar, ¿no? Digo que ya venía, pues, ¿no? Desarrollándose. Y esto lo digo porque mm, ya desde hace unos, yo creo que sí, como hace unos 3 años, ¿no? Ya se venía como desencadenando, ¿no? Justo este tipo de descontentos, ¿no? A mí, bueno, al menos a mí me tocó empezar a leer sobre esto cuando los trabajadores, por ejemplo, de la maquila, ¿no? En la frontera o en las costas, se estaban quejando porque el gobierno estadounidense les estaba dando prioridad, ¿no? A los trabajadores, por ejemplo, chinos o coreanos que venían a instalarse a Estados Unidos, ¿no? Y lo que ellos argumentaban era que se les estaba dando más facilidades a los extranjeros que a la mano de obra estadounidense. Entonces, mm, digamos que a raíz de eso, el gobierno no tomó, porque ni siquiera el gobierno de Trump, o sea, no tomó las medidas suficientes como para defender a la mano de obra de sectores tan importantes, ¿no? Como por ejemplo en la automotriz, que eran, por ejemplo, los que más se quejaban en este sentido, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Otros de los sectores que se quejaba también mucho eran, bueno, los que, por ejemplo, se dedican al campo, porque decían que, por ejemplo, estas empresas chinas o extranjeras estaban apropiándose de manera ilícita, no solo de sus negocios, ¿no? Ya sea de sus clientes o de sus rutas de comercio, sino que poco a poco estaban obteniendo concesiones para trabajar u obtener beneficio de las tierras americanas, ¿no? Que decían. Entonces, eh, yo siento que desde ahí ya se venía como presentando cada vez más este problema y, por ejemplo, uno de los argumentos que hubo el año pasado tenía mucho que ver con el impacto que los migrantes habían tenido, ¿no? Porque, por ejemplo, ya había este problema de desempleo en Estados Unidos que cada vez era más, pues sí, ¿no? Más notorio. Y que, por ejemplo, ¿no? A raíz de la pandemia, cada vez empezó a incrementar el desempleo, había más problemas, justo también porque no se atendían este tipo de demandas, ¿no? Porque sí les pedían trabajar más horas, pero no les aumentaban el sueldo. Y, por ejemplo, justo con esto
con los migrantes que empezaron a llegar, decía, ¿no? Ahí en la nota, si no mal me acuerdo, que lo que hacían estas empresas era que hacían acuerdos o alianzas con estos grupos de migrantes y los contrataban, y aunque no les pagaran lo mismo que a un trabajador estadounidense, pues a ellos les servía, ¿no? Porque pues finalmente era mano de obra barata que podían explotar, y que además era mano de obra indocumentada. Entonces, dirían, parecería una ganga, ¿no? Para cualquier empresario. Y, y entonces esto, digamos, de alguna manera provocó que el descontento de los trabajadores fuera en ascenso, ¿no? Y que con tantos despidos en la pandemia, gente que perdió su trabajo, y que además este descontento ni siquiera fue como que empezara a bajar tras la reactivación económica, sino todo lo contrario. Estaba leyendo, ¿no? Digo, en una de las notas que comentaremos más adelante, que al contrario, ¿no? O sea, los estadounidenses no han decidido comprarla a los estadounidenses, sino que cada vez hacen más compras en el extranjero y específicamente a empresas chinas. Entonces tampoco están ni apoyando a sus productores locales, ni, ni básicamente el comercio, digamos así decirlo, nacional, ¿no? Y lo que también es un problema porque, por ejemplo, ahí entra mucho el problema de los precios, ¿no? Que como en Estados Unidos se tiende a tener salarios más altos, los productos son más caros incluso para un estadounidense promedio. Y a comparación de un producto chino, pues no, pues sí, vaya, ¿no? No puedes equipar la diferencia de precios. Entonces, en lugar de incentivar a que haya más empleos en Estados Unidos o que haya mejores condiciones laborales, pareciera que es todo lo contrario. Y que volvemos a lo mismo, no se han tomado medidas ni se han tratado de hacer acuerdos para solucionar toda esta problemática que, repito, o sea, a mí me parece que era más que obvio que ya se venía desarrollando. Entonces, mm, pues sí, ¿no? Y justo es que empieza esta oleada, ¿no? De sindicatos que bien comentas, ¿no? Que justo, ¿no? En medio de esta reactivación y de que no se está dando solución a estas problemáticas, es que pues los trabajadores ya están hartos, ¿no? Digo, y se entiende, es totalmente comprensible. O sea, realmente no, yo creo que están en todo su derecho de exigir mejores condiciones de trabajo. Digo, sobre todo en este tipo de sectores como de maquila o agrícolas, que si bien no están tan descuidados como en el caso mexicano, pues sí les afecta y sí necesitan mejorar este tipo de problemáticas, ¿no crees? Sí, exacto. Creo que ese es un punto muy importante el que resaltabas, ¿no? De la migración, porque, pues, sabemos, ¿no? Por ejemplo, con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues uno de sus estandartes, ¿no? Era la industria estadounidense sobre otras industrias, sobre la industria deslocalizada, buscando mejorar las condiciones laborales, ¿no? Porque argumentaba, ¿no? El tan sonado discurso que mucha parte de Estados Unidos le gusta, ¿no? Que los migrantes están robándoles sus empleos a los americanos. Pues digo, es debatible, ¿no? Si es cierto o no. Es muy cierto que hay un descontento generalizado en la población americana, la población sobre si los migrantes deben o no, o son beneficiosos para su mercado laboral, ¿no? Y eso es algo que, pues sí, como dices, sí se venía, sí ha sido como, no digamos, eh, tal vez expresado de esta manera como se está viviendo actualmente, pero creo que sí ya se venía, sí ya se ha venido, eh, no sé, tomando relevancia, ¿no? En los últimos años.
lo cual pues sí es importante es importante tomar en cuenta debido a las grandes migraciones que ha habido, ¿no? Y a los problemas migratorios que ha tenido de Estados Unidos, que incluso ha requerido la ayuda de México en la frontera sur para evitar que haya mayor cantidad de migrantes llegando a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, por lo que también yo creo que no se estaba, pre- quizá es yo lo siento más la situación de la rapidez o de la eficiencia y eficacia que han tenido las empresas, ¿no? Porque si bien históricamente ha habido siempre luchas obreras en Estados Unidos y así como en muchos otros países desarrollados, no solamente aquí en Latinoamérica o en países subdesarrollados, pues sí ha sido como más aislado, ¿no? No, hacía muchas décadas que no se presentaba una cadena tan grande de huelgas que van impulsando unas a otras, ¿no? Porque empieza en un sector y se siguen a los demás y hay huelgas en sector de la salud y también van desencadenando después huelgas en otros sectores, como decías, ¿no? Las maquilas y exigiendo mejoras en los trabajos de otras industrias de la misma Unión Americana. Eh, y entonces yo creo que no he visto por parte al menos, tal vez sí por otros sectores, pero no creo que por tanto por el sector empresarial para poder dar solución y rápida para que no afecte a la producción, ¿no? Creo que no han, al menos si se esperaba esto, creo que el sector empresarial estadounidense no ha dado la respuesta tan rápida y eficaz como hubieran querido para eh, escándalos y mayores levantamientos obreros que puedan ser una verdadera amenaza para detener la producción de Estados Unidos. Y, y sí, exacto, como decías, ¿no? No son, si bien no son las condiciones laborales que se viven aquí como la de la maquila o sectores, incluso como decía, sectores como el campo en Latinoamérica o sectores como el minero, que tienen condiciones todavía aún más adversas, condiciones que son justamente que son y que tienen todo su derecho de poder exigir que se mejoren a lo que ya tienen. Em, entonces creo que esta pandemia también lo que ha traído y que se señala y que señalan muchos es como un cierto sentido de solidaridad entre los mismos obreros y que ha creado como un cierto espíritu de mayor identificación entre sí, ¿no? Que he logrado ver así, al fin y al cabo, pasando y corren como riesgo que el de los otros. Y entonces creo que es de resaltar que las presiones sindicales actuales, fondo, ¿no? De hace varios años y de los migrantes y del entrecomillado, ¿no? Robo de empleos a los estadounidenses. Sin embargo, tomó otro camino completamente distinto con, este, con este movimiento que se ha a raíz de las pérdidas de los empleos en diferentes sectores y de los despidos masivos que ha habido, ¿no? Mm, Pues sí, yo creo que, digo, a lo mejor, un poco así lo que dices, ¿no? A lo mejor toda esta situación de,
de la pandemia, ¿no? Y de darse cuenta, ¿no? De que el problema no es de cada uno, ¿no? Sino que así como tú corres el riesgo de que te despidan, yo también tengo el mismo riesgo, ¿no? Tengo los mismos problemas, ¿no? Porque además, por ejemplo, de lo que decía en la nota, sí ha bajado, digamos, a comparación, ¿no? De la estabilidad laboral que siempre se vendía, ¿no? En este llamado sueño americano, ¿no? De que puedes tener tu casa, puedes, tener, que la familia feliz, ¿no? El trabajo de tus sueños, o sea, y que yo creo que a muchos estadounidenses se les cayó este sueño durante la pandemia, ¿no? O sea, muchos perdieron su casa, perdieron sus empleos, perdieron familiares, o sea, dirían, se les movió el piso, ¿no? O sea, la poca estabilidad, o mucha poca estabilidad que tenían, ¿no? Y que creo que sí es dirían, un momento importante de reflexión para ellos, sobre todo porque, si bien como dices, ¿no? O sea, a lo mejor en Estados Unidos es un poco más común ver estos movimientos, ¿no? Sociales de trabajadores, pero a lo mejor no tenía, o al menos desde mi perspectiva, no, no habían pasado tantos años desde un movimiento así de importante, o sea, en cuanto a los trabajadores, ¿no? Que realmente se unieran por mejorar las condiciones laborales de todos. Y que creo que eso es algo muy importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que también comentabas, ¿no? De que a lo mejor los empresarios no se dieron cuenta de que venía este movimiento, ¿no? Ya desarrollándose, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos también se han visto afectados por la pandemia, a lo mejor más, menos, pero se han visto afectados. Y, por ejemplo, muchos de ellos se confiaron en que el gobierno les estaba dando subsidios, no solo a las empresas, sino apoyos a los trabajadores. Y muchas veces creo que ese es el error que cometen las empresas, que creen que ellos se pueden lavar las manos y que el gobierno es el que se tiene que encargar de darles apoyos, pues finalmente, ¿no? A los trabajadores, a la gente que lo requiera, como si no tuvieran una responsabilidad de también hacer algo al respecto. Porque, o sea, como comentaba, no, este descontento no es nuevo. De hecho, por ejemplo, si les interesa, ¿no? Conocer un poquito más, hay dos, tres documentales en Netflix, también creo que están en YouTube. Uno de ellos creo que se llama Ruth, que habla justamente de que pues ya tenía unos buenos años, ¿no? O sea, incluso creo que hay uno que lo llegan a plantear desde 2010, 2012, que es cuando ya empieza a notarse cada vez más, pues sí, ¿no? Como dirían, el que el gobierno y las empresas se desatienden cada vez más de su población, ¿no? Inclusive llegando a quitarles, por ejemplo, prestaciones tan importantes como lo es para una casa, para sus seguros de vida, mm, afores y demás, ¿no? Digo, ya ni hablar del servicio médico que está en caro en Estados Unidos, pero creo que sí me parece algo muy destacable el hecho de que empiecen a cuestionarse y a moverse por hacer un cambio en sus condiciones de vida, ¿no? Que finalmente creo que es algo que todo trabajador quiere, ¿no? Que le respeten sus derechos y no tener que estar padeciendo pues sí, ¿no? Por tantos problemas para poder mantenerse con vida y en el mercado laboral, ¿no? Sí, exacto. De hecho, eso que dices hacia ahorita al final, ¿no? La cuestión con con la salud, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos estamos aquí, ¿no? En México, por ejemplo, acostumbrados a instituciones como el ISSSTE o como el IMSS,
¿no? Que las damos como por hecho, ¿no? O sea, que existen. Y hay, por ejemplo, países como Estados Unidos que instituciones, ¿no? Que es la seguridad social, trabajadores y tanto del Estado como del sector privado, pues es completamente distinta, ¿no? No hay esas facilidades y es mucho más complicado y mucho más caro y las condiciones médicas, ¿no? Y de salud en un país como Estados Unidos. Y esa es otra de las cosas que se reclaman, ¿no? Seguridad social y mejores condiciones eh, en la cuestión de la salud, ¿no? Que los protejan a los trabajadores como tal, como lo valioso que son para una empresa, un trabajador, ¿no? Y también lo que comentabas, ¿no? Que es muy, muy importante esa ruptura el fin del cuento o de la magia en el sentido del sueño americano, ¿no? De que automáticamente estando en Estados Unidos o incluso, ¿no? Naciendo en Estados Unidos, tenías la vida solucionada y pues obviamente no va a haber estas cuestiones que son más tercermundistas, ¿no? De problemas laborales y eh, malas condiciones en el trabajo, lo cual pues es completamente absurdo, ¿no? No es cierto que en Estados Unidos no haya estas presiones laborales y las tasas de explotación que podemos ver en otros lugares como China o Latinoamérica o incluso en África, las cuales pues son deplorables, ¿no? Para los trabajadores. Entonces creo que es importante porque ya no estamos hablando de que en este momento Estados Unidos esté en una fase baja de su ciclo, ¿no? Del ciclo económico, o que su ciclo esté en una tendencia descendente, perdón, y que vaya eh, hacia una recesión, pues, bueno, no se espera, ¿no? Que vaya a haber una recesión ahí, sino que estamos hablando de que estamos en una parte de la parte ascendente del ciclo, ¿no? Está la economía norteamericana, está reapuntando y Estados Unidos está reabriendo otra vez su economía completamente y intentando restaurar las condiciones. Pero el hecho de que estén habiendo estas protestas en este punto del ciclo económico nos podría augurar un nuevo equilibrio, ¿no? Digámoslo así, un nuevo equilibrio en la economía estadounidense, buscando estos trabajadores buscando unas mejores condiciones, ¿no? Porque no estamos hablando también, hay que poner en contexto, no estamos hablando de presiones laborales o de problemas sindicales en sectores bajos o en empresas pequeñas, ¿no? Como podrían ser algún sindicato en el agropecuario de alguna empresa pequeña o muy local de alguna región de Estados Unidos, sino que estamos hablando de que pues hay presiones sindicales en zonas perdón, en empresas como Kellogg's o empresas como PepsiCo, ¿no? Que son empresas multinacionales y que tienen otras partes de su conglomerado en otras regiones del mundo. Sin embargo, pues ahora están sufriendo presiones laborales en los lugares en donde, por ejemplo, se podría pensar que tienen mejores condiciones laborales, ¿no? O sea, ya ni siquiera ya no los están reclamando solamente en donde realmente son despiadadas e inhumanas sus condiciones laborales, sino que también en sectores eh, y en lugares como Estados Unidos se está reclamando una mejor condición laboral y que dejen de la explotación a los niveles en que la hacen. Entonces, creo que, digo, ya eso es como una opinión personal, para mí es esperanzador que de un país tan avanzado, o, en el sentido
capitalista que se tiene, tan avanzado y que sea una potencia a nivel mundial como es Estados Unidos y que la clase trabajadora de este país esté promoviendo estos movimientos laborales y esos movimientos sindicales para mejorar la mano de obra, estar qué tan grande o qué tan eh, mala o buena puede ser la situación de la empresa, ¿no? Eh, Sin embargo, pues creo que también lo que está, como decías tú también, es la ineficacia y el desentendimiento del gobierno de las situaciones reales de su población, ¿no? Porque a la fecha, pues no hemos visto, eh, no sé, ¿no? Que el presidente Biden tome con o haya tomado durante esto ya, creo que ya lleva un año, ¿no? Casi, de gobierno, que haya tomado como con la propiedad que se merece a esas protestas sindicales, ¿no? No hemos visto que haya sido eficiente su manera de poder contestar a esta nueva, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, a este movimiento obrero que tenemos, ¿no? Actualmente. Sí, totalmente, digo. No estoy segura si lleva un año, no me acuerdo cuándo fueron las elecciones, pero de hecho, justo cuando fue, creo que fue hace como 2, 3 semanas, que estaba escuchando el programa de Mari Carmen Cortés, ¿no? Y justo hablaban de que muchos estadounidenses estaban, pues no quiero decirlo en contra, pero sí tenían un gran descontento sobre Joe Biden, ¿no? Porque justo con Trump sí se vendió todo este discurso de que dirían América para los americanos, ¿no? Y voy a darles mejores condiciones de trabajo y demás. Pero realmente, o sea, Trump se enfocó exclusivamente en el sector empresarial, ¿no? O sea, dejó totalmente descuidada a los trabajadores. Entonces, y Joe Biden venía con este discurso de que, pues, no quiero decirlo antimigrante, pero pues sí, porque tampoco dijo los voy a ayudar, pero este sí venía con este discurso de les voy a dar mejores condiciones de vida, mejor trabajo, y cosas que no ha cumplido hasta la fecha, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que me gustó, ¿no? Que leí en el artículo era esta parte de que los trabajadores decían que una de sus, pues, digamos así, razones o justificación para exigirle más a sus empleadores era que ellos tenían el derecho de exigirles que compartieran la riqueza que los mismos trabajadores habían contribuido a crear, ¿no? Que digo, parece que no, pero yo, al menos en lo personal, yo tenía mucho tiempo que no escuchaba a alguien que también hablara un poco sobre la culpa que tienen o la responsabilidad que tienen las empresas, estas corporaciones, de darles mejores condiciones de vida y de trabajo a los trabajadores, ¿no? Que creo que eso es algo también muy importante que me gustaría mencionar porque dirían, a ti te bajita la mano, también te habla de que la gente también está siendo más consciente de que el gobierno no es el único que tiene responsabilidades, ¿no? Sino de que así como trabajadores tienen sus propias obligaciones, ya sea fiscales o con las empresas, ¿no? De hacer un buen trabajo, ¿no? De entregar las cosas a tiempo, ¿no? Con las exigencias respectivas.
y gobierno tiene la obligación, ¿no? También de proporcionarles servicios, y buenas condiciones de vida. Bueno, pues las empresas sí se quedan con una buena cantidad de dinero, ¿no? De todas esas ganancias que se van generando independientemente de las inversiones y el sector financiero, sino también por esa gran cantidad de trabajadores que están detrás, ¿no? Y que no es nada más que los contraten y ya, sino que también se tiene que ver un esfuerzo de su parte por, pues sí, ¿no? Por preocuparse por los trabajadores y por ofrecerles lo mejor que puedan, ¿no? Finalmente, no se trata nada más de mantenerlos vivos y ya. O sea, ellos también tienen necesidades específicas y claramente eso se ve reflejado en estas olas de huelgas, ¿no? Que claramente, aparentemente no van a parar al menos yo creo que en los próximos meses. Sí, exacto, como dices, es muy importante ver que el trasfondo, digámoslo así, de este movimiento, que es que la sociedad estadounidense se está dando cuenta de que, pues, si bien sí, el gobierno puede estar en desacuerdo tal vez con el gobierno o de acuerdo con el gobierno, es exigirle al gobierno, sino que también el otro sector que también maneja una gran parte de la economía, es importante voltearlo a ver y exigirle que también mejor, ¿no? Que haga su tarea y que no se deslinde solamente como si el sector laboral, ¿no? Y el empresariado estuvieran como distantes, sino que pues es una relación mutua que tendría, ¿no? En el papel, tendría que ser eh, no tan desigual, que generara una mejor condición o al menos un poco mejor, ¿no? Que de lo que se vive para la clase obrera, ¿no? Porque si bien eh, que no es posible por una cuestión, por definición, ¿no? Que los empresarios pudieran ser igual de ricos digo, los obreros fueran igual de ricos que los empresarios, cuestión de definición, ¿no? Del trabajo de los trabajadores y de su salario, pues sí se les da una menores condiciones de vida de las que serían necesarias y de las que deberían de dárseles, ¿no? A los trabajadores. Y creo que es como dices, ¿no? Es importante ver que es un punto teniendo en cuenta que no es eh, una economía de gobierno le exige y obreros se exigen entre sí, aparte, ¿no? Nada que ver. Es muy importante que se le exija a las empresas brindar las posibilidades para que las personas tengan mejores, no solamente el gobierno tiene que ser la única entidad que se preocupe por condiciones de vida de las personas. Y otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de, de Biden, creo que también ahí, así como otros discursos que ha habido aquí en el país, creo que es importante aquí también el papel que juega la clase media, ¿no? Porque eh, se ha dado un proceso actualmente, en general, ¿no? En el mundo, de la desvalorización prácticamente de esta clase, dejando entre la clase rica y la clase pobre, ¿no? La clase baja y la clase más alta, eh, el llamado 1%. Entonces creo que es importante también destacar es un surgimiento, ¿no? De darse cuenta de que no es posible vivir nada, ¿no?
es posible vivir en una situación no solamente, sino que hay que dejar, se exige, ¿no? También que se deje de desvalorizarse a la clase media y de atentar contra ella y de eliminarla por completo. Sí, se tiene que dar en lugar de seguir con eh, que nunca va a poder ser cerrada, ¿no? Entre el 1% que con el 99% de la riqueza y el 99% que 1% de la riqueza. Sí, creo que eso que comentas creo que es algo así súper importante, ¿no? Porque, mm, digo, ahí me gustaría hacer, por ejemplo, una distinción entre el caso mexicano y el caso estadounidense. Y porque en el caso estadounidense es la clase rica, ¿no? Y digamos, su equivalente de clase pobre es, digamos, la clase media, ¿no? O sea, allá sí hay una, mm, pues, no quiero decirlo que no hay tanta diferencia entre una y otra, o sea, sí solía conservarse como un nivel de vida como promedio, ¿no? En la mayor cantidad de la población. Y que, por ejemplo, a comparación del caso mexicano, sí se nota mucho, ¿no? La diferencia, ¿no? O sea, tú puedes ver a la clase media todos los días, ¿no? En el metro, en la calle, o sea, en el día a día, ¿no? Y a este 1%, o sea, está, ¿cómo dirían? O sea, como que lo tenemos muy bien identificado, ¿no? Como ciertos personajes que aparecen en la política, o en la televisión que decimos, es que es el empresario tal, ¿no? O es de los personajes más ricos, ¿no? Del país. Y después tenemos a toda esta, diríamos, gran parte de la población que está en pobreza o en pobreza extrema y que, por ejemplo, remitiéndonos un poquito a los datos, ¿no? Que salieron este año donde está esta tendencia que desaparezca la clase media en el país y que gran parte de lo que era la clase media en México ha pasado de pobreza o ha pasado a pobreza extrema, ¿no? Y que claramente esta tendencia lo único que hace es justo lo que dices, ¿no? O sea, esta polarización de que cada vez se nota más ese 1% contra toda la parte de, digamos, ¿no? De personas que ya están en pobreza extrema y que prácticamente ya no hay clase media, al menos aquí, ¿no? En el país. Entonces, creo que esa separación es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, en la nota venía que muchos de los estadounidenses estaban tratando de recuperar la clase media en Estados Unidos, que a lo mejor para nosotros diríamos, bueno, o sea, no, a lo mejor no viven tan mal, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que ellos empiecen a preocuparse por la importancia de la clase media, habla mucho de también, de que no, digo, no solo nosotros, ¿no? Sino de que en general otros países deberían de voltear a ver a la clase media y no criticarla como que fue hace como 3, 4 meses, ¿no? Cuando decía el ejecutivo que básicamente la clase media era arrogante, ¿no? O sea y que él que quería crear una, ¿cómo decía? Una clase media con moral. No me acuerdo bien cómo dijo, ¿no? Pero, o sea, justo criticando y dando a entender que la clase media mexicana no le era útil, ¿no? Y entonces creo que justo con este movimiento, digamos, sindical, ¿no? Todas estas huelgas, creo que sí sería importante voltear a ver el por qué lo están haciendo, a lo mejor el cómo podríamos empezar nosotros, ¿no? También a ver nuestra situación, ¿no? Cómo estamos, ver que no es nada más el problema de uno, ¿no? Sino es problema de, de todos, ¿no? Lo que está pasando.
y que está bien el exigir mejores condiciones no solo de trabajo, sino de vida, ¿no? O sea, que no nada más gobierno o dirían que uno mismo es el encargado, ¿no? De buscar tener mejores condiciones de vida, ¿no? Sino que también hay otros agentes, hay otras cosas que condicionan, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos también esas oportunidades, ¿no? Sí, creo que exacto, ese es un tema muy importante, ¿no? Que comentas de obviamente, ¿no? Las condiciones son completamente distintas en Estados Unidos y México, o en general, ¿no? Incluso entre toda Latinoamérica. Eh, pero creo que, exacto, ¿no? Es muy importante que no solamente se tome como una situación aislada y que Estados Unidos hizo esto o está pasando esto en Estados Unidos, sino que es algo importante que ver para todos nosotros, ¿no? Para todos los países y para diferentes sectores de la población, que veamos que no hay que dejar atrás o que no hay que dar como perdida esta lucha y que esta brecha se puede cerrar, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Y no va a ser del día a la mañana, pero pensar en una mejora en las condiciones laborales, tanto en Estados Unidos como en México o en otros países, pues es probable, ¿no? Bueno, creo que sí, como decías, ¿no? Es importante resaltar, ¿no? Las diferencias que hay entre la clase en México y en Estados Unidos, que no es para nada la misma situación. Sin embargo, creo que es ejemplar o debe de ser motivante para poder aspirar a mejores condiciones laborales, no solamente en Estados Unidos, sino en México también y en otros países. Esto que se está viviendo, ¿no? O sea, te cuenta de que la clase media trabajadora, pues también es importante, ¿no? Y la lucha también tiene que ser de ellos para mejores condiciones laborales, al igual que para los sectores bajos, ¿no? No debe de ser como que simplemente apoyar a los pobres para no ser tan pobres y tener los problemas, sino todos aspirar a mejores condiciones de vida y, ¿por qué no, no? En el caso, por ejemplo, de la situación de Latinoamérica, a intentar pensar en una reformación y en una reivindicación del movimiento y de las labores de los sindicatos para poder así aspirar a un movimiento obrero mucho más organizado, resultados que... Sí, totalmente. Digo, yo creo que sí, o sea, como dices, ¿no? O sea, lo ideal sería aspirar a eso, ¿no? A que los trabajadores tomen conciencia de su situación actual y ver que no depende de ellos, ¿no? O sea, en su totalidad la condición de vida y de trabajo que tiene, ¿no? Y digo, ¿por qué no? Que dirían que los trabajadores del mundo se unan, ¿no? Y que haya un movimiento obrero, dirían, tan impactante que realmente pueda reformar toda esa precariedad que ya por muchos años han llevado consigo los trabajadores y que, digo, y sobre todo recordar, ¿no? Que nosotros no estamos exentos de ello. O sea, porque si sus condiciones de trabajo y de vida siguen en esa situación, que no se nos olvide que nuestra generación, ¿no? Y las más jóvenes van a pasar por el mismo proceso. Entonces, qué mejor que apoyarlos y buscar que tanto ellos como nosotros, cuando nos toque integrar a, pues sí, ¿no? Al mercado laboral, también tengamos la oportunidad tanto de mejorar nuestros derechos como nuestras condiciones de vida, ¿no? Sí, exacto, porque pues así como estamos, o sea, puede ir empeorando, ¿no? La situación. Entonces, pues no es solamente ver por uno, sino ver por futuras generaciones. Sí. Pues creo que, digo, hoy no tocamos tantas notas, pero creo que sí tocamos temas muy, muy interesantes, muy importantes.
¿no? Pues eso creo que sí es importante invitar a la reflexión de estos temas, ¿no? Que tomemos un poco más de conciencia, ¿no? Sobre lo que está pasando y cómo esto nos está afectando y nos va a seguir afectando, ¿no? Y así, digamos, posiblemente organizarnos y tomar soluciones, ¿no? Para resolver todo esto. Y sin más, pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Fer, no sé si quieras decir algo. Pues creo que ya lo dijiste muy bien, ¿no? Las soluciones no son individuales o no son de una sola persona o un solo agente, una sola empresa o algo así, sino que hay que trabajar en ellas en conjunto y de manera organizada, porque de un día van a solucionar los problemas que nos aquejan día con día, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, ¿no? Si les gusta, compártanlo, ¿no? O si les gustaría que habláramos de algún tema, ¿no? Digamos, todo es bien recibido, ¿no? Entonces, Todas sus muchas críticas gracias. y sugerencias también pues, son bienvenidas. Sí, sobre todo, ¿verdad? Entonces, pues eso, gracias. Pueden escucharnos en Spotify, en YouTube, pueden seguirnos en Facebook, ¿no? Y pues eso, pues gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio. Eso sería Muchas todo. gracias a todos. Bye bye. Bye bye.